Nueva York en la década de 1920 no era la metrópolis brillante y turística que hoy conocemos. Era una bestia de hormigón y acero que respiraba humo y desesperación, especialmente tras el colapso financiero que sumió a la nación en la Gran Depresión. Las calles estaban llenas de hombres buscando trabajo, de familias hacinadas en apartamentos fríos y de una sensación generalizada de incertidumbre. En este escenario de supervivencia diaria, el peligro tenía muchas formas, desde la violencia de las pandillas hasta el hambre extrema. Pero había una amenaza mucho más insidiosa y difícil de detectar, una que no llevaba armas visibles ni gritaba amenazas. Una amenaza que caminaba despacio, con los hombros encorvados y una sonrisa amable en el rostro. Era la figura de un anciano inofensivo, una sombra gris que se mezclaba perfectamente con la palidez de una sociedad agotada. Para entender el terror que desató Albert Fish, es necesario comprender primero el entorno que le permitió operar con tanta impunidad durante tanto tiempo. La ciudad era un laberinto de inmigrantes y trabajadores transitorios, donde el anonimato era la norma. Nadie prestaba atención a un hombre mayor de aspecto frágil que parecía un abuelo bondadoso, incapaz de hacer daño a una mosca. Esta invisibilidad social fue su arma más letal. En una época donde la ciencia forense estaba en pañales y no existían bases de datos centralizadas ni perfiles de ADN, un depredador con la apariencia de una víctima podía moverse libremente entre los más vulnerables sin levantar sospechas. La historia de este miedo comienza mucho antes de que el nombre de Grace Budd apareciera en los titulares. Comienza con rumores en los barrios más pobres, historias susurradas sobre niños que desaparecían sin dejar rastro, tragados por la voracidad de la ciudad. Uno de los casos que cimentó esta atmósfera de terror, y que según investigaciones posteriores está vinculado directamente a esta sombra gris, fue la desaparición de Billy Gaffney en 1927. Billy era un niño de apenas 4 años que vivía en Brooklyn, un lugar donde los niños solían jugar en los pasillos de los edificios o en las aceras bajo la supuesta vigilancia de la comunidad. El 11 de febrero de ese año, Billy jugaba con un amigo de 3 años en el pasillo de su edificio, en el número 23 de la calle 15 Oeste. La tragedia ocurrió en cuestión de minutos. En un instante, los pasillos estaban llenos de risas infantiles y al siguiente solo reinaba un silencio sepulcral. Cuando la madre de Billy salió a buscarlo, el niño ya no estaba. Solo encontró al pequeño amigo de Billy quien, con la inocencia y la confusión propia de su edad, relató una historia que heló la sangre de los vecinos. El niño dijo que el hombre del saco se había llevado a Billy. Esta figura mítica, utilizada durante generaciones para asustar a los niños desobedientes, de repente había cobrado una forma física y real en el rellano de un edificio de apartamentos en Brooklyn. La descripción que se pudo obtener del sospechoso en aquel momento era vaga pero profundamente inquietante. Se hablaba de un hombre anciano, delgado con un bigote gris descuidado. Un hombre que no destacaba, que no llamaba la atención. Un hombre gris. La policía de Nueva York, bajo una inmensa presión y con recursos limitados para la época, lanzó una búsqueda masiva. Se dragaron las aguas cercanas del río, se interrogaron a cientos de sospechosos habituales, y se revisaron sótanos y áticos en todo el vecindario. Pero de Billy Gaffney no había ni rastro. Era como si la tierra se lo hubiera tragado, o como si esa sombra gris simplemente se hubiera disuelto en la niebla contaminada de la ciudad. Este evento marcó un punto de inflexión en la psique colectiva de los padres de Nueva York. Ya no bastaba con advertir a los hijos sobre los extraños con mala apariencia o aspecto agresivo. Ahora, el peligro podía venir de alguien que parecía un vecino, un abuelo o un samaritano piadoso. La figura del depredador sexual y asesino en serie, tal como la entendemos hoy en la criminología moderna, no estaba claramente definida en la mentalidad popular de la época. Se hablaba de pervertidos o de locos, pero la idea de un sadomasoquista calculador que usaba su propia fragilidad física como cebo era algo que escapaba a la comprensión de la mayoría de los detectives y ciudadanos. El perfil psicológico de Albert Fish, que se revelaría con detalle años más tarde, ayuda a explicar cómo pudo cometer actos tan atroces sin levantar sospechas inmediatas.
Fish no era un criminal impulsivo y desorganizado en el sentido tradicional, aunque sus impulsos internos eran incontrolables. Su método de captación era paciente, suave y meticuloso. Presentaba una fachada de normalidad y piedad religiosa que desarmaba cualquier instinto de alerta en sus víctimas adultas. Citaba la Biblia con fervor y hablaba de redención y castigo con una convicción que a menudo se confundía con una devoción sincera. Esta máscara de religiosidad era fundamental para su camuflaje. En una sociedad que respetaba profundamente la fe, un hombre que caminaba con la Biblia bajo el brazo era automáticamente considerado digno de confianza. Es importante señalar que esto entra en el terreno del análisis retrospectivo, pero los expertos modernos sugieren que Fish operaba bajo un sistema de delirios complejos donde el dolor y el placer, la expiación y el pecado, estaban irremediablemente entrelazados. Para él, el sufrimiento de los niños no era solo una fuente de gratificación sexual, sino un acto casi ritualístico. Esta desconexión total con la realidad moral le permitía mantener una calma absoluta mientras cometía sus crímenes. Una calma que le ayudaba a evitar ser detectado. Si hubiera mostrado nerviosismo, sudoración o culpa, quizás alguien lo habría notado. Pero la sombra gris no sentía culpa. Solo sentía un hambre voraz que justificaba a través de sus propias interpretaciones retorcidas de los textos sagrados. Durante los años siguientes a la desaparición de Billy Gaffney, la ciudad vivió en una tensión constante. Hubo otros incidentes, otros intentos de secuestro y avistamientos de un anciano extraño merodeando parques y zonas de juego. La policía recibía reportes dispersos de un hombre que ofrecía dulces o dinero a los niños, pero cada vez que las patrullas llegaban, el hombre ya no estaba. La falta de comunicación rápida entre distritos policiales y la ausencia total de tecnología de vigilancia permitían a Fish moverse de un barrio a otro, e incluso de una jurisdicción a otra, reiniciando su ciclo de caza sin que nadie pudiera conectar los puntos. La pobreza extrema de la Gran Depresión también jugó un papel crucial y trágico en esta historia. Las familias estaban desesperadas por cualquier ayuda, por cualquier oportunidad laboral o ingreso extra. Esto hacía que los padres estuvieran, a veces, más dispuestos a confiar en extraños que prometían trabajo o ayuda para sus hijos. Fish, con su inteligencia depredadora, sabía esto y lo explotaba con una crueldad calculadora. Se presentaba no solo como un anciano inofensivo, sino como un hombre con ciertos recursos, alguien que podía ofrecer un futuro mejor, o un pequeño trabajo remunerado a un niño necesitado. En un mundo donde el hambre era una realidad diaria, la promesa de un trabajo o un poco de comida era un cebo irresistible tanto para los padres agobiados como para los niños inocentes. La escena del crimen en estos casos iniciales era a menudo inexistente, porque el crimen comenzaba en la vía pública, a plena luz del día y con una conversación amable. No había violencia inicial, no había forcejeos ni gritos. El secuestro ocurría a través de la manipulación psicológica y el engaño. El niño se iba de la mano de su captor voluntariamente, confiando en la autoridad que emanaba de la edad del anciano. Esto complicaba enormemente la labor policial, ya que los testigos, si es que lo sabía, no reportaban un secuestro. Simplemente veían a un abuelo caminando tranquilamente con su nieto. Esta dinámica convirtió a Nueva York en un coto de caza perfecto para Fish, donde podía seleccionar a sus víctimas con paciencia, observando y esperando el momento exacto en que la necesidad o la inocencia bajaban la guardia. A medida que finalizaba la década de los 20 y comenzaban los 30, la leyenda del hombre del saco en Nueva York se había solidificado en la cultura urbana. Aunque nadie sabía su nombre real, ni su dirección, ni su rostro exacto, la presencia de esta amenaza invisible cambió la forma en que los niños interactuaban con su entorno. Los juegos en la calle se volvieron más cautelosos, y las miradas de los padres hacia los desconocidos se volvieron más recelosas y duras. Sin embargo, a pesar del miedo latente, la necesidad económica seguía empujando a las familias a buscar oportunidades fuera de sus círculos de seguridad. Y fue precisamente esa mezcla fatal de esperanza y necesidad la que llevaría a la familia Bath a abrir sus puertas a la sombra gris, el departamento de policía,
abrumado por el crimen organizado y los disturbios sociales de la época, tenía archivados los casos de los niños desaparecidos bajo la etiqueta de fugas o accidentes. No había una unidad dedicada a los asesinos en serie, porque el concepto ni siquiera existía formalmente. Los detectives como William King, quien más tarde jugaría un papel crucial en esta historia, sentían la frustración de perseguir a un fantasma. Sabían que algo oscuro operaba en la ciudad, una maldad que no respondía a los motivos habituales de dinero o venganza. Pero sin pruebas físicas y sin un patrón claro que pudieran procesar con las herramientas de la época, estaban atados de manos. El escenario estaba listo. El depredador había perfeccionado su máscara durante años, y la ciudad estaba lo suficientemente distraída por su propia miseria, como para no ver los dientes del lobo debajo de la piel de cordero. La desaparición de Billy Gaffney había sido una advertencia terrible que la sociedad no pudo descifrar a tiempo. Y mientras la policía seguía buscando pistas frías y persiguiendo sombras en la noche, Albert Fish seguía caminando por las calles, libre, invisible y hambriento. Se estaba preparando para el acto que finalmente definiría su legado de horror y que sacudiría los cimientos de la sociedad estadounidense, revelando una verdad incómoda, que los monstruos más terribles a veces tienen la cara más amable y caminan entre nosotros a plena luz del día. La semilla del mal rara vez germina en el vacío. Surge de una combinación tóxica de biología, entorno y trauma que se entrelazan silenciosamente hasta crear una tormenta perfecta. En el caso de la sombra gris que aterrorizó Nueva York, esa tormenta comenzó a gestarse mucho antes de que pusiera un pie en la ciudad. Mucho antes de la Gran Depresión y décadas antes de que el nombre de Grace Budd fuera pronunciado. La historia de Hamilton Howard Fish, quien más tarde adoptaría el nombre de Albert, comienza en Washington, D.C. en mayo de 1870. En el seno de una familia donde la locura no era una excepción, sino un legado oscuro que corría por las venas de casi todos sus miembros. Para comprender la magnitud de la perturbación mental de Fish, es imperativo mirar su árbol genealógico. Un documento que se lee más como un historial clínico psiquiátrico que como un registro familiar. Su padre, Randall Fish, era un hombre severo y distante que murió cuando Albert tenía solo 5 años, dejando a la familia en una situación precaria. Pero el verdadero peso de la herencia genética provenía de una línea de parientes plagada de manías religiosas, alucinaciones y comportamientos erráticos. Había tíos que murieron confinados en asilos estatales, hermanos que sufrieron diagnósticos de debilidad mental, y una madre que luchaba constantemente contra sus propios demonios visuales y auditivos. Desde su primer aliento, Albert Fish respiró una atmósfera donde la realidad y el delirio eran indistinguibles. Sin embargo, la biología fue solo el primer ingrediente de este cóctel macabro. El catalizador que activó sus impulsos más oscuros llegó tras la muerte de su padre, cuando su madre, incapaz de mantener a la familia, lo internó en el orfanato de St. John. Este lugar, lejos de ser un refugio, se convirtió en la escuela donde Fish aprendería las lecciones que definirían su vida: el dolor y el castigo. En el sistema de orfanatos de finales del siglo XIX, la disciplina era física, brutal y constante. Los niños eran golpeados por las infracciones más leves. Y fue allí, en medio de los gritos y el sonido de las correas, donde los cables en el cerebro en desarrollo de Fish se cruzaron de manera irreversible. Los psiquiatras que lo analizaron décadas más tarde, como el renombrado Dr. Frederick Bertham, llegaron a la conclusión de que fue en este ambiente hostil donde nació su masoquismo profundo. Fish no aprendió a temer el dolor como lo haría cualquier otro niño. Aprendió a desearlo. Para un niño solitario, desconectado emocionalmente y falto de afecto, el dolor intenso se convirtió en la única forma de sentir algo real, la única validación de su propia existencia. Con el tiempo, esta asociación se volvió intrínsecamente sexual. El sufrimiento, tanto propio como ajeno, dejó de ser una experiencia negativa para convertirse en la fuente suprema de placer. Este cortocircuito neurológico y psicológico es la clave fundamental para entender todo lo que vendría después. No mataba por odio, ni por ira, ni por venganza.
Mataba porque, en su mente retorcida, el dolor era la forma más elevada de éxtasis y comunión espiritual. Al salir del orfanato y entrar en la edad adulta, Fish intentó ponerse la máscara de la normalidad. Se casó en 1898 y tuvo 6 hijos, trabajando en diversos oficios mal pagados como pintor y decorador. A los ojos de sus vecinos y conocidos, era un hombre tranquilo, quizás un poco excéntrico y retraído, pero inofensivo. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas de su hogar y en los rincones oscuros de su mente, la perturbación crecía y mutaba como un cáncer silencioso. Su esposa, incapaz de lidiar con su comportamiento extraño, lo abandonó eventualmente, llevándose los muebles y dejándolo con los niños. Un evento que, según él, marcó el inicio de su declive total. Pero la realidad documentada sugiere que sus prácticas aberrantes habían comenzado mucho antes de esa ruptura doméstica. Es importante señalar que esto entra en el terreno de la hipótesis psiquiátrica basada en la evidencia física. Pero se cree firmemente que durante años, Fish logró contener sus impulsos homicidas volcando la violencia sobre sí mismo. Su cuerpo se convirtió en un mapa viviente de su propia locura. Practicaba la autoflagelación con cepillos de clavos hasta sangrar. Se quemaba la piel. Y se introducía objetos punzantes en su propia carne. El hallazgo forense más escalofriante que confirmaría esto se produjo años después. Durante su captura y examen médico, las radiografías de su pelvis revelaron decenas de agujas que él mismo se había insertado en la zona perineal y escrotal, y que habían permanecido allí, migrando a través de sus tejidos durante años. Soportar ese nivel de dolor crónico e infección constante sin inmutarse, demuestra una tolerancia física y una desconexión mental que lo hacían casi inhumano, pero el masoquismo tiene un límite y, en la mente de un depredador progresivo, la fantasía eventualmente exige más. Exige interacción. Exige control. Exige una víctima externa. No se sabe con certeza absoluta cuándo cruzó la línea de lastimarse a sí mismo o a lastimar a otros, ya que muchos de sus crímenes tempranos se perdieron en la falta de registros centralizados de la época. Sin embargo, sus propias confesiones posteriores pintan un cuadro de horror que se extiende por varios estados y décadas. Fish afirmó haber comenzado a secuestrar y abusar de niños mucho antes de llegar a la vejez, utilizando su apariencia inofensiva como su mejor camuflaje, uno de los primeros delitos que se le atribuyen, aunque nunca fue probado en un tribunal debido a la antigüedad del caso y la falta de cuerpos. Ocurrió supuestamente en Delaware a principios de siglo. Fish relató con una frialdad pasmosa cómo atraía a niños con discapacidades mentales o de familias extremadamente pobres y marginadas. Niños que la sociedad ya había olvidado antes de que desaparecieran. Esta selección de víctimas no era casualidad. Demostraba una astucia depredadora calculada. Sabía que la policía no gastaría recursos buscando a un niño huérfano de color, o a un fugitivo con la misma intensidad que a un niño de una familia blanca acomodada. Esta comprensión instintiva de las fallas y prejuicios del sistema social fue lo que le permitió operar durante tanto tiempo en las sombras. Invisible para la justicia. Durante la década de 1910 y los años 20, Fish viajó constantemente. Su trabajo itinerante como pintor le permitía moverse de ciudad en ciudad sin levantar sospechas. En cada parada su ritual se repetía. Observaba los parques, los solares vacíos y los barrios marginales. Buscaba la vulnerabilidad, la soledad. En sus confesiones habló de un incidente en particular, donde ató a un niño en una casa abandonada, y lo sometió a torturas durante días antes de dejarlo ir. Este patrón de capturar, torturar y a veces liberar era parte de su juego psicológico. Disfrutaba del poder absoluto de decidir quién vivía y quién moría, quién sufría y cuánto. Existe una faceta de sus primeros delitos que es aún más oscura y que lo vincula con sus delirios religiosos profundos. Fish comenzó a creer que sus actos eran mandatos divinos o formas necesarias de expiación. Leía la Biblia vorazmente.
encontrando en los textos del Antiguo Testamento sobre sacrificios y castigos una justificación perversa para sus atrocidades. Se veía a sí mismo como un instrumento de Dios. Un Abraham moderno encargado de purificar a los niños a través del sufrimiento. Esta mezcla de sadismo sexual y fanatismo religioso creó una barrera impenetrable contra la culpa. Para él, no estaba cometiendo crímenes horribles. Estaba cumpliendo una misión sagrada. Esto lo hacía infinitamente más peligroso que un criminal común, que sabe que está haciendo mal y teme ser atrapado. Fish no temía el juicio humano. Porque creía estar cumpliendo una ley superior, a medida que envejecía. Su apariencia física comenzó a deteriorarse. Lo que paradójicamente jugó a su favor de una manera macabra. Su cabello se volvió gris. Sus hombros se encorvaron. Y su rostro adquirió esa expresión de abuelo bondadoso y cansado, que resultaría fatal para Grace Budd y tantos otros. Pero bajo esa piel arrugada, la fuerza de su obsesión no había disminuido. Al contrario, se había refinado y concentrado. Ya no era el joven impulsivo que luchaba contra sus demonios. Ahora era un anciano que había hecho las paces con ellos. Que los había invitado a sentarse a su mesa. Y que había aceptado su rol como el monstruo necesario en un mundo caído, el contexto histórico de los locos años 20. Seguido por la caída en la Gran Depresión. Proporcionó el telón de fondo ideal para su escalada criminal. Mientras el país celebraba el jazz y el progreso. Y luego lloraba la pobreza y el desempleo. Fish se movía en los márgenes. Invisible. En los años previos al caso Budd, la policía de Nueva York y de los estados circundantes tenía archivos llenos de reportes de niños desaparecidos. Casos fríos que se amontonaban en escritorios polvorientos sin solución. Nadie conectaba estos incidentes dispersos. Nadie imaginaba que un solo hombre pudiera ser responsable de tanto dolor geográficamente disperso. La falta de comunicación entre las agencias policiales estatales fue el mejor aliado de Fish. Permitiéndole dejar un rastro de dolor sin dejar un rastro de evidencia. Es crucial entender que antes de que Grace Budd cruzara su camino, Fish ya era un asesino y depredador consumado con décadas de experiencia. Había perfeccionado sus métodos de atracción hasta convertirlos en un arte oscuro. Había aprendido qué frases funcionaban mejor con los padres desconfiados. Y qué promesas iluminaban los ojos de los niños hambrientos. Había aprendido a leer el lenguaje corporal. A identificar la necesidad y la desesperación en una multitud. Su origen ya había quedado muy atrás en el tiempo. La perturbación inicial del orfanato se había convertido en su forma de vida. Su normalidad. Cuando Albert Fish llegó a la casa de los Budd en 1928, no era un principiante nervioso. Era un maestro del engaño en la cima de su carrera criminal. Traía consigo todo el peso de su historia. El trauma del orfanato. La locura de su sangre. Las agujas incrustadas en su carne. Y el recuerdo de docenas de víctimas anteriores. Todo oculto tras una sonrisa suave. Un bigote gris y un traje barato. La familia Budd no tenía ninguna oportunidad contra él. Porque no estaban tratando simplemente con un hombre malvado. Sino con el resultado final de 50 años de evolución de una psicopatía perfecta. El escenario estaba listo para que el destino de la pequeña Grace se sellara. Pero para entender el horror específico de ese domingo de mayo, debemos adentrarnos en los detalles de cómo logró engañar a una familia entera bajo su propio techo. Y cómo la inocencia se encontró cara a cara con la maldad absoluta sin reconocerla, hasta que fue demasiado tarde. La tragedia a menudo llama a la puerta con los nudillos suaves de la oportunidad. Para la familia Budd, residentes en el número 406 de la calle 15 Oeste en Manhattan, el destino no llegó con una guadaña ni con un estruendo, sino con un anuncio en el periódico y un anciano amable que prometía un futuro mejor. Era el mes de mayo de 1928. Un momento en que la prosperidad de los locos años 20 aún resonaba en las altas esferas, pero que apenas rozaba a las familias de clase trabajadora que luchaban día a día en los barrios abarrotados de Nueva York. Edward Budd,
el hijo mayor de la familia de 18 años, era un joven responsable y decidido a ayudar con la economía doméstica. En un intento por encontrar un empleo estable, puso un anuncio en el periódico New York World, ofreciéndose para trabajar. No sabía que esas pocas líneas impresas en tinta barata actuarían como un faro para el monstruo que acechaba en las sombras de la ciudad. El domingo 27 de mayo de 1928 comenzó como cualquier otro día de primavera en la ciudad, con el sol luchando por penetrar el smog y el ruido de la vida urbana comenzando a despertar. Sin embargo, unos días antes, un hombre había respondido al anuncio de Edward. Se presentó en el apartamento de los Bath como Frank Howard, un granjero de Farmingdale, Long Island. La apariencia de este hombre era la definición misma de la inofensividad. Vestía un traje gastado pero limpio, tenía el cabello gris, un bigote caído y unos ojos que parecían transmitir una bondad cansada. Su voz era suave, casi hipnótica, mientras describía su granja a las vacas, el aire fresco y la necesidad de un joven fuerte como Edward para ayudarle con las tareas del campo. Para los padres de Edward, Delia y Albert Bath, este hombre era una respuesta a sus oraciones. No solo ofrecía un trabajo para su hijo, sino que prometía sacarlo del ambiente viciado de la ciudad y llevarlo al campo, un lugar que en la imaginación popular de la época representaba la salud y la moralidad. Frank Howard hablaba de salarios justos y de un ambiente familiar. Se sentó a su mesa, compartió su comida y escuchó sus historias. Era el abuelo perfecto que todos hubieran deseado tener. Nadie podía sospechar que detrás de esa máscara de granjero afable se escondía Albert Fish, el depredador que ya llevaba décadas cazando y que veía a la familia Bath no como personas, sino como piezas en un tablero de ajedrez macabro. Durante esa primera visita, algo cambió en la dinámica del depredador. Aunque inicialmente había ido por Edward, sus ojos se posaron en la hija menor de la familia, Grace Bath. Grace tenía 10 años, era una niña vivaz, de ojos brillantes y sonrisa fácil, la alegría de la casa. En ese momento, según los análisis posteriores de su comportamiento, el objetivo de Fish cambió instantáneamente. Edward dejó de ser la presa principal para convertirse en el medio para alcanzar un premio mucho más oscuro. Fish, con su inteligencia manipuladora, no mostró un interés lascivo que hubiera alertado a los padres. Al contrario, mostró el interés de un anciano cariñoso que extraña a sus propios nietos. El domingo 27, Fish regresó al apartamento de los Bath para concretar los detalles del empleo de Edward. Pero trajo consigo una historia diferente. Dijo que tenía que ir a una fiesta de cumpleaños en casa de su hermana, en el cercano condado de Westchester, y que no podría llevarse a Edward a la granja hasta más tarde. Fue entonces cuando lanzó el anzuelo, con una naturalidad que hiela la sangre al recordarla. Miró a Grace y sugirió que la niña podría acompañarlo a la fiesta. Dijo que habría otros niños, pastel, helado y flores. Pintó un cuadro irresistible para una niña de 10 años que pasaba sus días entre el asfalto y el ladrillo gris de Manhattan. La manipulación psicológica fue maestra. Fish sabía que si pedía llevarse a la niña sola sin un pretexto socialmente aceptable, los padres se negarían. Pero al enmarcarlo como una fiesta infantil en casa de su hermana, una mujer respetable según su relato, y al haber establecido ya una relación de confianza y paternidad con la familia, la petición parecía no solo razonable sino generosa. Delia y Albert Bath dudaron un momento. Era su pequeña, y entregarla a un hombre que acababan de conocer, por muy amable que fuera, iba contra el instinto natural de protección. Pero Fish insistió con suavidad, prometiendo cuidarla como si fuera de su propia sangre, y asegurando que la traería de vuelta temprano esa misma noche para que pudiera ir a la escuela al día siguiente. Grace, emocionada por la perspectiva de una fiesta, de regalos y dulces, suplicó ir. Se puso su mejor vestido, un vestido blanco que su madre había preparado con esmero, quizás pensando en su futura primera comunión o en los domingos de iglesia. Ese vestido blanco se convertiría en un símbolo perdurable de la inocencia traicionada en este caso. La imagen de Grace vistiéndose, ajena al destino que le esperaba, es uno de los momentos más desgarradores de esta crónica.
Los padres, vencidos por la amabilidad del anciano y la ilusión de su hija, accedieron. Le dieron a Fish un poco de dinero para el tren, aunque él insistió en que no era necesario, reforzando su imagen de benefactor. La salida del apartamento fue una escena que se repetiría en las pesadillas de la familia Bath por el resto de sus vidas. Grace salió de la mano de Frank Howard, sonriendo y despidiéndose de sus padres y de su hermano Edward. Bajaron las escaleras del edificio y salieron a la calle 15. Los vecinos los vieron pasar, un anciano caminando despacio y una niña dando saltitos a su lado, confiada y feliz. No había coacción, no había miedo. Era un secuestro a plena luz del día, ejecutado sin armas y sin violencia visible, solo con el poder de la mentira y la vulnerabilidad de la confianza humana. El viaje en tren hacia el condado de Westchester debió ser una experiencia extraña para Grace. Alejándose de la seguridad de su barrio, viendo cómo los edificios daban paso a zonas más verdes y abiertas. Fish, según su propia confesión posterior, mantuvo la fachada durante el trayecto. Hablaba con ella, le señalaba cosas por la ventana, mantenía viva la ilusión de la fiesta. Pero en su mente, la cuenta atrás había comenzado. La hermana y la fiesta no existían. El destino no era una casa llena de niños y pasteles, sino una casa vacía, conocida como Wistaria Cottage, que Fish había localizado previamente. Un lugar aislado, perfecto para lo que su mente enferma había estado planeando desde el momento en que vio a Grace en la cocina de los Bath. Mientras tanto, en el apartamento de la calle 15, la tarde avanzaba. Al principio la familia estaba tranquila, imaginando a Grace divirtiéndose. Pero a medida que el sol comenzaba a bajar, y las sombras se alargaban en las calles de Nueva York, una inquietud silenciosa comenzó a instalarse en el estómago de Delia Bath. La hora acordada para el regreso pasó. El reloj marcaba las 6, las 7, las 8. La cena estaba lista, pero el lugar de Grace en la mesa seguía vacío. Edward, sintiendo una culpa creciente por haber sido el nexo de unión con este hombre, bajaba a la calle a mirar, esperando ver la figura del anciano y la niña doblando la esquina. Pero la calle estaba vacía de ellos. La noche cayó completamente sobre la ciudad y el miedo se transformó en pánico. Albert Bath, el padre, decidió ir a la estación de policía local. La recepción que tuvo allí es un reflejo triste de la época y de los recursos limitados. Los oficiales de turno escucharon su historia con cierto escepticismo. Un anciano amable, una fiesta de cumpleaños, un posible retraso en el tren. Le dijeron que probablemente se les había hecho tarde, que la niña estaba bien, que ese Frank Howard parecía un hombre respetable, y que seguramente aparecerían por la mañana. No había protocolos de alerta inmediata, no había forma de rastrear teléfonos móviles ni cámaras de seguridad. La policía no vio un crimen en curso, vio a unos padres preocupados exagerando una situación doméstica. Esa noche en la casa de los Bath nadie durmió. Cada ruido en la escalera, cada voz en la calle les hacía saltar el corazón. La madre rezaba, el padre caminaba de un lado a otro, y Edward repasaba una y otra vez cada palabra que había intercambiado con el hombre que se hacía llamar Frank Howard. Empezaron a darse cuenta de los huecos en su historia. No sabían su dirección exacta en Farmingdale. No sabían el apellido de su hermana. No tenían nada más que un nombre que podría ser falso, y la imagen de un rostro amable que ahora, en la oscuridad de la incertidumbre, empezaba a parecerse más a una máscara siniestra. Lo que la familia no sabía, y lo que la policía tardaría demasiado en comprender, es que Grace nunca llegaría a la granja de Long Island. En ese mismo momento, mientras sus padres esperaban en agonía, el destino de Grace ya se había sellado en una casa solitaria en Westchester. La fiesta había sido la mentira final. La inocencia de Grace se había encontrado con la depravación absoluta de un hombre, que había convertido el dolor en su religión. La desaparición de Grace Bath no fue solo el rapto de una niña, fue el comienzo de una de las búsquedas más largas y frustrantes en la historia criminal de Nueva York. Es importante señalar que esto entra en el terreno de la reconstrucción histórica, pero se puede inferir que la confianza de Grace en los adultos fue el arma que Fish utilizó contra ella. En la sociedad de 1928,
a los niños se les enseñaba a obedecer y respetar a los mayores. La idea de que un adulto pudiera querer hacerles daño de una manera tan atroz era inconcebible para una mente infantil. Fish explotó este contrato social no escrito hasta sus últimas consecuencias. Grace no gritó ni corrió, porque no sabía que estaba en peligro hasta que fue irremediablemente tarde. El lunes por la mañana, la realidad golpeó con toda su fuerza. Grace no había regresado. Frank Howard se había esfumado. La policía, ahora un poco más alerta pero aún sin comprender la magnitud del horror, comenzó a tomar notas formales. Pero el rastro estaba frío antes de empezar. El nombre Frank Howard no aparecía en los registros de Farmingdale. La descripción del anciano era genérica. Nueva York era una ciudad de millones de habitantes, y Grace Budd era solo una niña más en una lista creciente de desaparecidos. Sin embargo, a diferencia de otros casos que se desvanecían en el olvido, la desaparición de Grace Budd dejaría una herida abierta en la familia y en el detective que eventualmente tomaría el caso como una cruzada personal. El silencio que siguió a ese domingo 27 de mayo duraría años. Un silencio pesado, cargado de preguntas sin respuesta y de un dolor que corroía el alma de los Budd. No sabían que el monstruo estaba libre, saboreando su crimen, y que un día, impulsado por su propia locura y arrogancia, rompería ese silencio de la manera más cruel imaginable. Pero por ahora solo quedaba la espera, el cuarto vacío de Grace y el vestido blanco que nunca volvió a casa. La sombra gris había cumplido su promesa de llevarse el dolor y convertirlo en placer, dejando tras de sí una estela de destrucción que tardaría 6 años en ser descubierta. El tiempo es un verdugo silencioso para las familias de los desaparecidos. Para los Budd, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años, tejiendo una mortaja de incertidumbre que asfixiaba lentamente cualquier esperanza. Desde aquel domingo de mayo de 1928 hasta noviembre de 1934, pasaron 6 largos años, 6 años en los que la silla de Grace permaneció vacía en la mesa de la cocina. 6 años en los que cada cumpleaños era una herida abierta, y cada Navidad un recordatorio de la ausencia. La policía, abrumada por la delincuencia de una Nueva York golpeada por la Gran Depresión, había agotado todas las pistas lógicas. El nombre de Frank Howard resultó ser un fantasma, una identidad falsa que se disolvió en el aire tan rápido como había aparecido. Durante este periodo de silencio, la familia Budd se desmoronaba internamente bajo el peso de la culpa y la duda. Edward, el hermano mayor que había traído al monstruo a casa, cargaba con una responsabilidad que ningún joven debería soportar. Se preguntaba una y otra vez si había alguna señal que pasó por alto, algún brillo extraño en los ojos del anciano, alguna inflexión en su voz que debió haberle alertado. Pero la memoria es traicionera y el rostro de Frank Howard se desvanecía con el tiempo convirtiéndose en una sombra sin rasgos definidos. Los padres Delia y Albert envejecieron prematuramente. La falta de un cuerpo, de una tumba donde llorar, les negaba el cierre que necesitaban para seguir adelante. Vivían en ese limbo cruel donde la mente a veces juega a creer que Grace podría estar viva, quizás retenida en algún lugar, quizás con amnesia, quizás feliz en esa granja imaginaria. La investigación policial había entrado en lo que técnicamente se conoce como un caso frío. Los archivos acumulan polvo, los detectives son reasignados a crímenes más frescos y la urgencia pública desaparece. Sin embargo, en el trasfondo de este estancamiento, había una figura que se negaba a olvidar. El detective William King de la Oficina de Personas Desaparecidas mantenía el expediente de Grace Budd en su escritorio, no en el archivo. King sentía que este caso era diferente. No era una simple fuga ni un secuestro por rescate fallido. Había una maldad intrínseca, una oscuridad particular en la forma en que el anciano había manipulado a toda la familia. King sabía que el depredador seguía ahí fueras, y temía que volviera a atacar, o peor aún, que ya lo estuviera haciendo sin que nadie conectara los puntos. Entonces, cuando la esperanza parecía haber muerto por completo, y la resignación se había instalado en el hogar de los Budd, el destino decidió romper el silencio de la manera más brutal y grotesca imaginable. Fue el 11 de noviembre de 1934. El correo llegó como cualquier otro día,
trayendo facturas y noticias irrelevantes, pero entre los sobres ordinarios había uno dirigido específicamente a la señora Delia Bath. No tenía remitente claro, y la caligrafía era temblorosa, angulosa, propia de una mano envejecida o enferma. Al abrir el sobre, Delia no encontró una petición de rescate, ni una nota de condolencia. Lo que encontró fue una misiva que ha pasado a la historia de la criminología como uno de los documentos más perturbadores jamás escritos por una mente humana. La carta no solo confirmaba la muerte de Grace, sino que detallaba con una frialdad clínica y un orgullo sádico los últimos momentos de la niña y el destino final de sus restos. El contenido de la carta es tan atroz que su lectura completa suele ser censurada, pero para comprender la psicología de Albert Fish es necesario abordar la naturaleza de lo que escribió. Fish no escribía para pedir perdón, escribía para revivir el placer de su crimen, y para infligir una nueva tortura a la madre de su víctima. Comenzaba hablando de un tema aparentemente desconectado, la hambruna en China, y el consumo de carne humana en tiempos de desesperación. Con una prosa casi académica, describía cómo la carne de los niños era considerada un manjar en ciertas culturas bajo condiciones extremas. Esta introducción servía para preparar el terreno, para justificar lo injustificable dentro de su propia lógica retorcida. Luego, la carta daba un giro personal y devastador. El autor confesaba ser el hombre que se llevó a Grace. Describía con precisión escalofriante el viaje a la casa vacía en el condado de Westchester, aquella supuesta fiesta de cumpleaños. Relató cómo Grace recogió flores en el jardín, confiada y feliz, mientras él la observaba desde la ventana, planeando el momento exacto para atacar. La descripción de la muerte de Grace fue directa y brutal, eliminando cualquier esperanza que la familia pudiera haber albergado sobre una vida oculta o un secuestro prolongado. Pero el horror no terminó con el asesinato. Lo que siguió en el texto fue la confesión explícita de canibalismo. Fish detalló cómo desmembró el cuerpo de la pequeña y cómo a lo largo de 9 días cocinó y consumió partes de su carne. Describió el sabor, la textura y la satisfacción que sentía al hacerlo. Escribió frases que se clavarían como puñales en el corazón de una madre, afirmando que su carne era dulce y tierna. No hubo arrepentimiento en sus palabras, solo la jactancia de un depredador que se sentía intocable, superior a las leyes de los hombres y de Dios. La carta terminaba sin firma, pero la maldad que emanaba de cada trazo era una firma en sí misma. El impacto de esta carta en la familia Bath fue cataclísmico. Edward, al leer las palabras que describían el destino de su hermana, cayó en un estado de shock y furia. La confirmación de que el hombre amable al que había confiado a Grace era un monstruo caníbal destrozó lo poco que quedaba de su paz mental. Delia, la madre, colapsó. El dolor de la incertidumbre fue reemplazado por el horror de la certeza. Ya no había dudas, Grace no volvería, y su final había sido una pesadilla que desafiaba toda comprensión. Sin embargo, en su arrogancia y en su deseo de causar dolor, Albert Fish cometió un error fatal, un error que el detective William King había estado esperando durante 6 años. Fish, creyéndose más listo que la policía, había utilizado un sobre que tenía a mano, un sobre aparentemente anónimo, sucio y viejo. Pero King, con su ojo entrenado y su obsesión por el detalle, notó algo en la solapa trasera del sobre. Había un emblema, casi imperceptible, un pequeño logotipo impreso que el asesino no había considerado importante o que quizás pensó que pasaría desapercibido. El emblema pertenecía a la New York Private Chauffeurs Benevolent Association, la asociación benéfica de choferes privados de Nueva York. Esta pista, minúscula y frágil, era el hilo del que King necesitaba tirar. No era una dirección, ni un nombre, ni una huella dactilar clara, pero era un punto de partida tangible en un mar de especulaciones. Indicaba que el asesino, o alguien cercano a él, había trabajado como chofer o tenía acceso a la papelería de dicha asociación. El análisis de la carta también reveló otros detalles forenses que, aunque rudimentarios para los estándares actuales, fueron cruciales en la época. La caligrafía fue analizada por expertos que determinaron que el escritor era probablemente un hombre mayor, con cierto nivel de educación pero con claros signos de perturbación mental. El papel utilizado era barato, común, imposible de rastrear por sí mismo. Pero el sobre, con ese pequeño logotipo azul, se convirtió en la pieza central de la investigación. King se aferró a esa carta como a un salvavidas.
Sabía que el asesino se sentía seguro, tan seguro que se atrevía a burlarse de la familia y de la policía después de tanto tiempo. Esa confianza excesiva es a menudo la caída de los psicópatas. Fish había roto el silencio no por necesidad, sino por placer, por la necesidad compulsiva de revivir sus actos, y de extender el sufrimiento de sus víctimas más allá de la muerte física. No sabía que al enviar esa carta, no solo estaba enviando una tortura a los Bat, sino que estaba enviando su propia sentencia de muerte. Es importante señalar que esto entra en el terreno del análisis psicológico criminal. El envío de la carta 6 años después sugiere que Fish estaba reviviendo el crimen en su mente, y que la fantasía ya no era suficiente. Necesitaba una reacción externa, necesitaba validar su poder sobre la familia una vez más. Los expertos sugieren que en la mente de Fish el crimen no estaba completo hasta que la familia supiera los detalles, hasta que compartieran de alguna manera perversa la experiencia de la profanación de Grace. La llegada de la carta transformó la investigación. De ser un caso frío y olvidado pasó a ser la prioridad número 1 del detective King. La indignación moral que provocó el contenido de la misiva entre los pocos oficiales que la leyeron, sirvió de combustible para una caza al hombre renovada y feroz. Ya no buscaban a un secuestrador, buscaban a un monstruo que había cruzado todos los tabúes de la humanidad. La sombra gris había cometido el error de salir a la luz, aunque fuera solo a través de la tinta y el papel, y ahora la maquinaria de la justicia, lenta pero implacable, empezaba a girar en su dirección. La ironía trágica es que si Fish hubiera mantenido su silencio es muy probable que el caso de Grace Bat nunca se hubiera resuelto. Habría quedado como una desaparición más en los archivos de Nueva York, un misterio sin fin, pero su propia patología, su necesidad de jactarse y de herir, le traicionó. La carta confesión fue el puente entre el crimen perfecto y la captura inminente. Ahora el detective King tenía un objetivo claro: encontrar a los miembros de esa asociación de chóferes, rastrear cada lote de sobres, y encontrar al hombre que escribía sobre el canibalismo con la misma naturalidad con la que otros escriben sobre el clima. Los 6 años de silencio habían terminado. El ruido de la verdad, por horrible que fuera, había irrumpido en la escena. Y con él comenzaba la cuenta atrás para el final de Albert Fish. La familia Bat estaba destrozada, pero ahora tenían un arma: la evidencia física de la existencia del asesino. El juego del gato y el ratón estaba a punto de entrar en su fase final, una fase donde la perseverancia de un detective se enfrentaría a la astucia de un demente en las calles frías de una ciudad que clamaba venganza. En los anales de la historia criminal de Nueva York, hay nombres de detectives que resuenan por su astucia técnica o por su fuerza bruta, pero el nombre de William King ocupa un lugar especial reservado para aquellos que convierten la justicia en una cruzada personal. William King no era un hombre joven cuando la carta del caníbal llegó a sus manos. Era un veterano curtido, un hombre que había visto lo peor que la humanidad tenía para ofrecer en las calles de una ciudad que nunca dormía y que rara vez perdonaba. Sin embargo, el caso de Grace Bat se había alojado bajo su piel como una astilla infectada, recordándole cada día que el mal absoluto no solo existía, sino que caminaba libre, burlándose de la ley y de la decencia humana. Para King, capturar a la sombra gris ya no era una cuestión de salario o de deber profesional, era una necesidad moral, una obsesión que le consumía las horas de sueño y le amargaba el café de las mañanas. La carta confesión, con su caligrafía temblorosa y su contenido de pesadilla, fue el combustible que reavivó el fuego de una investigación que todos los demás habían dado por muerta. Mientras sus colegas leían el texto con repulsión y lo archivaban mentalmente como la obra de un loco irrastreable, King vio en ese sobre sucio la única oportunidad real que tendrían jamás. El pequeño emblema impreso en la solapa trasera, las iniciales de la Asociación Benéfica de Chóferes Privados de Nueva York, se convirtió en su brújula en un mar de oscuridad. King sabía que el diablo está en los detalles, y ese detalle, minúsculo y casi invisible para el ojo no entrenado, era el error fatal que la arrogancia del asesino le había regalado. La investigación que siguió fue un testimonio de la paciencia y la tenacidad de la vieja escuela policial. No había ordenadores que cruzaran datos en milisegundos,
ni bases de datos nacionales de huellas dactilares conectadas en red. Todo tenía que hacerse a pie, golpeando puertas, revisando archivos polvorientos y hablando con gente que a menudo no quería ser molestada. King comenzó su peregrinaje en la sede de la Asociación de Choferes. Su objetivo era simple pero titánico: encontrar quién tenía acceso a esos sobres específicos. La asociación contaba con cientos de miembros, y la idea de interrogar a cada uno de ellos parecía una tarea imposible para un solo hombre. Pero King no tenía intención de rendirse. Al entrevistar al presidente de la asociación y al personal administrativo, King descubrió un dato crucial que redujo el campo de búsqueda drásticamente. Los sobres con ese emblema específico no eran de uso general para todos los miembros, formaban parte de un lote de papelería que se guardaba en las oficinas y que, curiosamente, había desaparecido hacía algún tiempo. Alguien había robado un taco de sobres y papel de escribir. King presionó sobre este punto su instinto de sabueso, alertándole de que estaba cerca de algo importante. ¿Quién tenía acceso al almacén de papelería? ¿Quién entraba y salía sin levantar sospechas? La respuesta apuntó hacia un hombre que había trabajado allí brevemente como conserje y pintor ocasional. Un hombre mayor, tranquilo, que parecía inofensivo y que había desaparecido tan silenciosamente como había llegado. En los registros de la asociación este hombre figuraba bajo el nombre de Thomas, aunque a veces se hacía llamar por otros alias. Lo describieron como un tipo raro, a veces hablaba solo, obsesionado con la religión pero trabajador. Lo más importante para King fue la descripción física: delgado anciano con bigote gris y hombros encorvados. La imagen de Frank Howard, el hombre que se llevó a Grace Budd 6 años atrás, se superpuso perfectamente con la descripción de este conserje anónimo. King sintió esa descarga eléctrica que recorre la espina dorsal de un detective cuando sabe que ha encontrado a su presa. Pero identificar al sospechoso era solo la mitad de la batalla. Encontrarlo en la inmensidad de Nueva York era el verdadero desafío. El hombre no tenía una dirección fija registrada en la asociación. Era un fantasma, un vagabundo que se movía de una habitación de alquiler a otra, viviendo en los márgenes de la sociedad. King comenzó a rastrear los posibles lugares donde este hombre podría haber vivido. Visitó pensiones baratas, comedores sociales y refugios, mostrando la descripción y preguntando por un hombre mayor que trabajaba como pintor y que tenía una obsesión peculiar por los temas religiosos. La pista decisiva llegó cuando King logró rastrear una dirección anterior proporcionada en una solicitud de empleo antigua y mal archivada. La dirección lo llevó a una casa de huéspedes en la calle 52 Este, en una zona deprimida de Manhattan, donde la gente no hacía preguntas, y donde el anonimato se compraba por unos pocos dólares a la semana. King llegó allí con el corazón en un puño, temiendo que el rastro se hubiera enfriado nuevamente. Se entrevistó con la dueña de la pensión, una mujer endurecida por la vida pero cooperativa ante la placa policial. Cuando King le describió al sospechoso, la mujer asintió. Sí, conocía al hombre. Se hacía llamar Albert Fish. Vivía allí, en una habitación pequeña y austera. La confirmación del nombre real fue un momento de triunfo silencioso para King. Ya no perseguía a Frank Howard ni a un tal Thomas, perseguía a Albert Fish. La dueña le contó que Fish era un inquilino tranquilo, aunque extraño. Pagaba su alquiler a tiempo, generalmente con el cheque de una pensión gubernamental pequeña que recibía mensualmente. Sin embargo, la noticia que siguió fue un golpe duro. Fish se había mudado hacía unos días. La habitación estaba vacía. Por un momento pareció que la sombra gris se había escapado de nuevo entre los dedos de la justicia, burlándose de King una vez más. Pero la dueña añadió un detalle que cambió el curso de la historia. Dijo que Fish, aunque se había ido, había dejado dicho que volvería a buscar su correo, específicamente esperando el cheque de su pensión que llegaba puntualmente cada mes. Ese cheque era su sustento, su línea de vida, y King sabía que la necesidad económica obligaría al monstruo a regresar a su guarida, aunque fuera solo por unos minutos.
Es importante señalar que esto entra en el terreno de la estrategia policial clásica. King sabía que no podía emitir una orden de búsqueda masiva y pública, porque eso alertaría a Fish, y lo haría desaparecer para siempre. Fish era un camaleón. Si sentía peligro se sumergiría en otro barrio con otro nombre, y la cacería tendría que empezar de cero. La única opción era una trampa. Una espera paciente y silenciosa. King decidió montar guardia en la pensión, esperando el momento exacto en que la codicia o la necesidad trajeran al asesino de vuelta a la puerta. La obsesión de King se materializó en esas largas horas de vigilancia. Se convirtió en una sombra más en el vestíbulo de la pensión, observando la puerta, escudriñando cada rostro que entraba y salía. Involucró al hijo de la dueña de la pensión para que le ayudara a identificar a Fish si aparecía mientras él no estaba presente, aunque King apenas se movía de su puesto. La tensión era insoportable. Cada vez que la puerta se abría, la mano de King se acercaba instintivamente a su arma reglamentaria, oculta bajo su chaqueta. Repasaba mentalmente los detalles del caso, la cara de Grace Budd, la devastación de la familia, las palabras obscenas de la carta. Todo eso alimentaba su resolución. No iba a dejar que este hombre viera otro amanecer en libertad. Durante la espera, King reflexionó sobre la naturaleza del hombre que buscaba. ¿Qué clase de ser humano podía cometer tales atrocidades y luego seguir viviendo una vida rutinaria, preocupándose por un cheque de pensión de pocos dólares? La banalidad del mal se hacía presente ante él. Fish no era un genio criminal que vivía en una guarida secreta, era un anciano patético que vivía en una habitación alquilada que olía a humedad y vejez. Esta desconexión entre la monstruosidad de sus actos y la mediocridad de su existencia diaria, era algo que King encontraba profundamente perturbador. El 13 de diciembre de 1934, un mes después de la llegada de la carta, la trampa estaba lista para cerrarse. El cheque había llegado. La dueña de la pensión lo tenía guardado. King estaba cerca, invisible, esperando. Sabía que Fish vendría. Los psicópatas a menudo se sienten invulnerables, protegidos por su propia megalomanía y por años de impunidad. Fish había evadido la captura durante tanto tiempo que probablemente creía que era intocable, que Dios o el destino estaban de su lado. No sabía que un hombre terco y cansado, armado con la justa ira de una promesa hecha a una madre destrozada, lo estaba esperando al final del pasillo. La atmósfera en la calle 52 era fría y gris, típica de un diciembre neoyorquino. La gente pasaba apresurada, abrigada contra el viento, ajena al drama que estaba a punto de desarrollarse en el interior de esa casa de ladrillo rojo. King revisaba su reloj una y otra vez. El tiempo parecía estirarse y distorsionarse. ¿Y si Fish había sospechado algo? ¿Y si había decidido abandonar el cheque y huir? Las dudas asaltaban al detective, pero se obligaba a mantener la calma. La paciencia había sido su mejor arma hasta ahora, y no la iba a perder en el momento crucial. La obsesión de William King no era solo profesional, era una batalla por restaurar un poco de equilibrio en el universo. La carta de Fish había inclinado la balanza hacia el caos y la oscuridad absoluta. Capturarlo no devolvería a Grace, ni borraría el dolor de los Budd, pero al menos afirmaría que hay consecuencias, que incluso los monstruos que se esconden tras las máscaras más perfectas pueden ser cazados. King estaba allí para ser la mano ejecutora de esa consecuencia. Finalmente, una figura apareció en el umbral. Un anciano delgado, con un sombrero calado y un abrigo largo que le quedaba grande. Se movía con esa lentitud característica que King había memorizado de las descripciones. Entró en la pensión con la confianza de quien entra en su propia casa. Preguntó por su correo con una voz suave, la misma voz que había engañado a los padres de Grace 6 años atrás. King, desde su posición oculta, sintió que el corazón le golpeaba contra las costillas. Era él. No había duda. La sombra gris se había materializado ante sus ojos. El momento de la confrontación estaba a segundos de ocurrir.
King sabía que no podía fallar. No podía haber errores ni forcejeos que permitieran una huida, ni disparos accidentales que silenciaran al monstruo, antes de que pudiera confesar y enfrentar la justicia. Tenía que ser una captura limpia. Tenía que mirarlo a los ojos, y ver si encontraba algún rastro de humanidad en ellos. La obsesión del detective William King estaba a punto de culminar en un encuentro que pasaría a la historia, el momento en que la ley finalmente puso sus manos sobre el vampiro de Brooklyn. El 13 de diciembre de 1934, amaneció con el cielo de plomo característico del invierno neoyorquino. Una losa gris que parecía aplastar los edificios y congelar los ánimos. En la calle 52 Este, el bullicio de la ciudad se sentía amortiguado. Como si el destino estuviera conteniendo la respiración ante lo que iba a suceder, el detective William King llevaba horas esperando en la pensión. Camuflado en la rutina del lugar, convertido en una estatua de paciencia y nervios de acero, el aire dentro del edificio olía a tabaco rancio, a comida barata y a humedad. El perfume de la pobreza y el anonimato que Albert Fish había elegido como su manto protector. Para King, cada minuto que pasaba era una eternidad en la que se mezclaban el miedo a que Fish no apareciera y el ansia de ponerle las manos encima. La dueña de la pensión, nerviosa pero colaboradora, tenía el sobre con el cheque de la pensión gubernamental guardado como si fuera un tesoro explosivo. Ese pequeño trozo de papel era el cebo. King sabía que la mente de Fish funcionaba con una lógica pragmática y retorcida. El asesino podía prescindir de muchas cosas, pero no del dinero que le permitía mantener su independencia y financiar sus pequeños vicios. La codicia y la necesidad eran las únicas debilidades humanas que el detective podía explotar con seguridad. Mientras esperaba, King repasaba mentalmente el perfil del hombre al que se enfrentaba. No esperaba a un criminal robusto, o armado con ametralladoras como los gánsteres de la época. Esperaba a un fantasma, a una sombra que se escurría por las grietas del sistema. Alrededor de las 4 de la tarde, la puerta principal de la pensión se abrió. La luz pálida de la calle se coló por un instante en el vestíbulo oscuro, recortando la silueta de un hombre. Era él. No había duda alguna. Albert Fish entró con paso lento arrastrando ligeramente los pies. Con esa postura encorvada que le hacía parecer inofensivo y vulnerable, llevaba un sombrero de fieltro gastado y un abrigo largo que había visto días mejores. A primera vista, era la imagen viva de la desolación y la vejez. Un abuelo olvidado por el mundo, pero King sabía mirar más allá. Vio la tensión en sus manos, la mirada alerta que escaneaba el entorno antes de relajarse. Vio al depredador oculto bajo la piel de cordero. Fish se dirigió a la dueña y preguntó por su correo con voz suave y educada. En ese instante King salió de su escondite. No hubo gritos dramáticos ni sirenas. Fue un movimiento rápido y decisivo. El detective se acercó a Fish, cerrando la distancia antes de que el anciano pudiera reaccionar. Cuando King pronunció su nombre, la reacción de Fish no fue la de un hombre inocente sorprendido, sino la de un animal acorralado que instintivamente busca defenderse. Su mano derecha se disparó hacia el bolsillo de su abrigo con una velocidad sorprendente para alguien de 64 años. King, anticipando una resistencia violenta, agarró el brazo de Fish y lo torció con fuerza profesional. Hubo un forcejeo breve pero intenso. Fish tenía una fuerza nervuda, antinatural, nacida de años de trabajo manual y de una resistencia al dolor que rozaba lo sobrehumano. Pero King era más joven, más fuerte y estaba impulsado por 6 años de obsesión acumulada. Logró inmovilizar al anciano contra la pared, y metió la mano en el bolsillo que Fish intentaba alcanzar. Lo que extrajo de allí confirmó que la precaución había sido vital. Una navaja de afeitar afilada como un bisturí. Si King hubiera dudado un segundo, ese encuentro podría haber terminado en un baño de sangre en el vestíbulo de la pensión. Con las esposas finalmente cerradas alrededor de las muñecas de Fish, el ambiente cambió. La adrenalina del momento físico dio paso a una extraña calma. Fish dejó de luchar instantáneamente. Su rostro, que segundos antes mostraba una mueca de concentración salvaje, volvió a componerse en una máscara de indiferencia serena. Miró a King no con odio,
sino con una curiosidad vacía. El detective se identificó formalmente mencionando el caso de Grace Budd y la carta enviada. Esperaba una negación, gritos de inocencia o confusión fingida. En cambio recibió un silencio que era en sí mismo una confesión. Fish no parecía asustado por la policía, parecía más bien molesto por haber sido interrumpido en su rutina. El traslado a la comisaría fue un viaje surrealista. King iba sentado junto al monstruo que había perseguido en sus pesadillas. De cerca, Fish olía a viejo y a sucio, pero había algo más. Un aura de perturbación que emanaba de él. Durante el trayecto Fish comenzó a hablar. No eran las palabras de un hombre que teme a la silla eléctrica, sino las de alguien que se siente extrañamente validado por la atención. Cuando King le preguntó directamente si él era el hombre que se había llevado a Grace Budd, Fish no titubeó. Asintió con una naturalidad pasmosa, como si estuviera admitiendo haber tomado un periódico que no era suyo. Al llegar al cuartel general de la policía, la presencia de Fish causó un revuelo inmediato. Los oficiales y detectives se agolpaban para ver al vampiro, esperando encontrar a una bestia con espuma en la boca. Lo que vieron fue a un anciano pequeño y tranquilo que pedía un vaso de agua. Esta disonancia cognitiva entre la apariencia del detenido y la magnitud de sus crímenes desconcertó a muchos veteranos. ¿Cómo podía ese hombrecillo ser el autor de la carta más atroz que jamás habían leído? King, sin embargo, no se dejó engañar por la fachada. Sabía que detrás de esos ojos acuosos y esa voz trémula, se escondía una mente que había roto todos los tabúes de la humanidad. El proceso de registro y fichaje reveló los primeros secretos físicos de Albert Fish, cuando los oficiales lo cachearon y le quitaron la ropa. Se encontraron con un cuerpo que era un mapa de su propia locura. No solo eran las cicatrices visibles en su piel, sino la extraña dureza que se sentía bajo la superficie en ciertas áreas. Fish llevaba consigo, incrustados en su propia carne, los testimonios de su masoquismo, aunque las radiografías completas se harían más tarde. El simple tacto revelaba que aquel cuerpo había sido sometido a torturas autoimpuestas durante décadas. Fish no mostró vergüenza ni dolor durante el examen. Al contrario, parecía orgulloso de su resistencia, viendo su cuerpo maltratado como un templo de sacrificio. El interrogatorio formal comenzó en una sala pequeña, bajo la luz cruda de una bombilla desnuda. King se sentó frente a él, acompañado por otros oficiales de alto rango. No fue necesario utilizar tácticas de presión ni amenazas, ni el clásico juego del policía bueno y el policía malo. Albert Fish quería hablar. Llevaba años guardando sus secretos, compartiéndolos solo con Dios y con sus víctimas. Y ahora, ante una audiencia cautiva, sentía la necesidad narcisista de exponer su obra. La captura no había sido el fin de su historia, sino el comienzo de su gran final. Su oportunidad de ser reconocido. Fish comenzó a narrar los hechos del 28 de mayo de 1928 con una precisión de relojero. Recordaba cada detalle: el vestido blanco de Grace, las flores que recogió, el viaje en tren, la mentira de la fiesta de cumpleaños. Corrigió a los detectives en fechas y lugares, insistiendo en la exactitud de su relato. No había remordimiento en su voz, ni un ápice de empatía por la niña o por sus padres. Hablaba del secuestro como quien describe un proyecto laboral exitoso. Para King, escuchar esa voz monótona relatar el engaño a la familia Budd fue una prueba de resistencia mental. Tenía ganas de saltar sobre la mesa y silenciar al monstruo, pero sabía que debía dejarlo hablar, que cada palabra era un clavo más en su ataúd. Durante este primer interrogatorio, Fish también reveló la profundidad de sus delirios religiosos. No veía sus actos como crímenes vulgares, sino como mandatos bíblicos distorsionados. Citaba pasajes del Antiguo Testamento sobre el sacrificio de niños, comparándose a sí mismo con figuras patriarcales que debían probar su fe a través de la sangre. Esta mezcla de sadismo y fervor religioso era lo que le permitía dormir por las noches. En su mente él no era un asesino, era un instrumento de una voluntad superior. Un mártir incomprendido que cargaba con el pecado del mundo, a través del dolor que infligía y recibía. La noticia de la captura corrió como la pólvora por la ciudad de Nueva York.
Los periodistas se agolparon en las escaleras de la comisaría. Los flashes estallaban y los titulares se preparaban para gritar el horror al mundo. El monstruo de Brooklyn ha caído, el asesino de Grace Budd capturado, pero dentro de la sala de interrogatorios el mundo exterior no existía. Solo existían King y Fish, el cazador y la presa, enfrascados en una danza macabra de preguntas y respuestas. Fish confesó que había estado viviendo en la calle 52 bajo el nombre de Albert Fish. Su verdadero nombre, porque ya no sentía la necesidad de esconderse. Creía que su destino estaba escrito y que si lo atrapaban, era porque así debía ser. Incluso llegó a preguntar con una curiosidad casi infantil si lo llevarían a la silla eléctrica. La perspectiva de la muerte no parecía asustarle, al contrario parecía fascinarle. Veía la ejecución no como un castigo, sino como la experiencia final de dolor supremo. El clímax definitivo de una vida dedicada al sufrimiento. Para el detective King, la captura de Fish fue el cierre de un ciclo de 6 años. Pero también el inicio de una nueva carga. Ahora sabía la verdad completa. Ya no eran suposiciones. Grace había muerto de una forma horrible. Y el hombre responsable estaba sentado frente a él, limpiándose las gafas con un pañuelo sucio. La satisfacción del deber cumplido se mezclaba con la náusea. King sabía que tendría que llamar a la familia Budd. Tendría que decirles que tenían al hombre. Pero que las esperanzas de encontrar a Grace viva eran nulas. Esa llamada sería una de las más difíciles de su carrera. A medida que avanzaba la noche, Fish comenzó a insinuar que Grace no había sido su única víctima. Habló vagamente de otros niños, en otros estados, en otros tiempos. Dejó caer nombres y lugares como migajas de pan, sugiriendo un rastro de sangre que se extendía mucho más allá de Nueva York. Los detectives intercambiaron miradas de horror. Se dieron cuenta de que no habían atrapado simplemente a un asesino de una niña. Habían abierto la puerta a una cripta llena de cadáveres olvidados. La captura del anciano de la calle 52 no era el final del libro, sino apenas el final del primer capítulo de una enciclopedia del mal. Albert Fish pasó su primera noche en una celda de seguridad, vigilado constantemente para evitar que se suicidara. Aunque él no mostraba intenciones de hacerlo, durmió profundamente como un hombre con la conciencia tranquila. Afuera la ciudad de Nueva York respiraba un poco más aliviada, sabiendo que la sombra gris estaba tras las rejas. Pero para William King, que se quedó despierto repasando sus notas y fumando cigarrillo tras cigarrillo, la verdadera pesadilla acababa de empezar. Ahora tenían que escuchar los detalles. Ahora tenían que documentar el canibalismo, el sadismo y la locura. La captura había sido limpia. Pero lo que vendría a continuación ensuciaría el alma de todos los que tuvieran que escucharlo. Cuando las puertas de la sala de interrogatorios se cerraron, aislando a Albert Fish del resto del mundo, el ambiente dentro de esas 4 paredes cambió drásticamente. Lo que siguió no fue un interrogatorio policial estándar, donde la verdad se extrae con dificultad y resistencia. Fue, por el contrario, un monólogo macabro, una cátedra del horror impartida por un anciano que hablaba de la muerte y la profanación con la misma tranquilidad con la que otros hablan del clima o de recetas de cocina. Los detectives presentes, hombres curtidos que habían visto cadáveres en todas sus formas en las violentas calles de Nueva York, no estaban preparados para el nivel de depravación que estaba a punto de verbalizarse. La confesión de Fish no solo buscaba admitir la culpa legal, buscaba revivir el placer sensorial de sus crímenes, saboreando cada palabra como si fuera un bocado de un festín prohibido. El punto central de su relato fue inevitablemente el destino final de la pequeña Grace Budd. Fish retomó la historia en la casa vacía de Westchester, Wisteria Cottage. Describió cómo dejó a la niña jugando afuera recogiendo flores, una imagen de inocencia pastoral que contrastaba violentamente con sus intenciones oscuras. Relató cómo la llamó para que entrara, cerrando la puerta detrás de ella y sellando su destino. La mecánica del asesinato fue descrita sin emoción, la estrangulación. Fish explicó que no quería que sufriera demasiado al principio, no por piedad, sino porque necesitaba que el cuerpo estuviera en condiciones específicas para lo que vendría después. Afirmó que Grace murió virgen,
un detalle en el que insistió con una obsesión puritana extraña, alegando que esto era vital para su propia justificación moral y religiosa, pero el asesinato fue solo el preludio. Lo que dejó a los taquígrafos con las manos temblorosas y a los detectives con el estómago revuelto fue la descripción detallada del proceso de desmembramiento y consumo. Fish confesó que, tras matar a la niña, procedió a descuartizar el cuerpo con herramientas que había traído preparadas. No lo hizo con la furia de un loco frenético, sino con la precisión de un carnicero metódico. Separó la carne de los huesos, envolvió las partes seleccionadas en papel de periódico y regresó a Nueva York con los restos de Grace en su maleta. Es difícil imaginar una escena más grotesca que la de este anciano viajando en un tren de cercanías, rodeado de pasajeros ignorantes, llevando consigo los restos de la niña que acababa de asesinar. Ya en la soledad de su habitación alquilada, comenzó el ritual de canibalismo que duraría 9 días. Fish describió sus métodos culinarios con una prosa doméstica espeluznante. Habló de cómo cocinaba la carne con zanahorias, cebollas y tiras de tocino para darle sabor. Detalló los guisos y asados que preparó, y cómo se sentaba a la mesa cada noche a consumir su sacramento. Lo más perturbador para los investigadores no fue solo el acto en sí, sino la satisfacción que Fish expresaba al recordarlo. Dijo que la carne de la niña era dulce y tierna, la mejor que había probado jamás. Afirmó que no sentía asco sino una profunda comunión. Para su mente delirante al consumir a Grace, ella se convertía en parte de él para siempre, una forma retorcida de amor y posesión total que escapaba a cualquier lógica psiquiátrica convencional. Es importante señalar que esto entra en el terreno del análisis psicopatológico profundo, pero los expertos que estudiaron a Fish sugieren que el canibalismo era la máxima expresión de su deseo de trascendencia. Al comerse a sus víctimas, Fish creía estar absorbiendo su inocencia y vitalidad, purificándolas a través de su propio cuerpo corrupto. Esta fusión de misticismo y atrocidad era lo que le permitía mirar a los ojos a los policías y sonreír al contar cómo se había comido las partes del cuerpo de una niña de 10 años. No veía un crimen, veía un acto sagrado. Sin embargo, la confesión no se limitó al caso Bad. Fish, sintiéndose el centro de atención, abrió las compuertas de su memoria y comenzó a hablar de otros horrores. Confesó el asesinato de Billy Gaffney, el niño desaparecido en 1927 del que hablamos al inicio de esta historia. Los detalles de este crimen fueron aún más brutales si cabe. Fish contó cómo se llevó a Billy y lo llevó a un sótano en Brooklyn. Allí, la tortura fue prolongada. Fish admitió haber utilizado un látigo casero, una paleta de madera con clavos incrustados para golpear al niño. Describió cómo disfrutaba de los gritos y del llanto, viendo en el sufrimiento ajeno un espejo de su propio dolor interno. En el caso de Billy, también hubo mutilación, y Fish confesó haber arrojado los restos que no consumió a un canal de agua sucia, deshaciéndose de ellos como si fueran basura. Esta confesión resolvió un misterio de 7 años, pero trajo una nueva ola de dolor a la familia Gaffney, que había mantenido una mínima esperanza durante todo ese tiempo. La frialdad de Fish al hablar de Billy describiéndolo como un pequeño y duro, demostraba que para él las víctimas eran intercambiables, meros objetos diseñados para satisfacer sus impulsos. No recordaba sus personalidades, solo recordaba su carne y sus gritos. Para corroborar su sadismo y masoquismo, Fish no solo usó palabras. Invitó a los médicos y detectives a examinar su propio cuerpo como prueba irrefutable de su locura. Fue entonces cuando se realizaron las famosas radiografías en el hospital de Bellevue. Las imágenes revelaron algo que desafiaba la comprensión médica. En la zona pélvica de Albert Fish había al menos 29 agujas de coser insertadas profundamente en la carne. Fish explicó que se las había introducido él mismo a lo largo de los años, empujándolas bajo la piel para sentir el dolor constante. Algunas de estas agujas habían migrado, infectando tejidos, pero él nunca buscó ayuda médica. Vivía con ese dolor agudo cada segundo de su vida, y lo adoraba. Además de las agujas, Fish mostró sus herramientas de autoflagelación. Sacó una paleta de madera tachonada con clavos de cobre y cuero, un instrumento que llamaba su pala de castigo. Explicó cómo se golpeaba a sí mismo hasta sangrar, a veces mientras rezaba, a veces mientras fantaseaba con niños.
Esta revelación fue crucial para que los psiquiatras entendieran la naturaleza de su mente. Fish no distinguía entre el dolor que se infligía a sí mismo y el que infligía a otros. Todo era parte del mismo ciclo de expiación y placer. El dolor era su Dios, y él era su profeta más devoto. Durante los días que duraron los interrogatorios, Fish confesó haber abusado de más de 100 niños en varios estados a lo largo de 20 años. Aunque muchas de estas afirmaciones eran imposibles de verificar debido al paso del tiempo y a la falta de registros, la precisión con la que describía ciertos lugares y modus operandi daba credibilidad a la magnitud de su monstruosidad. Habló de niños en Staten Island, en el Bronx en Nueva Jersey. Habló de cómo los atraía con promesas de ver caballos, de dulces o de trabajos sencillos. Se jactó de su habilidad para engañar a los padres y de cómo la policía nunca había estado ni cerca de atraparlo, hasta que él mismo decidió enviar esa carta. La actitud de Fish ante sus propios crímenes oscilaba entre la indiferencia y el orgullo. En un momento dado, describió cómo le gustaba ver morir a los niños, cómo la luz se apagaba en sus ojos. Decía que era un momento de poder absoluto. Sin embargo, inmediatamente después, podía hablar de religión y citar la Biblia, argumentando que Dios le había ordenado limpiar el mundo de esos niños. Esta dicotomía entre el asesino despiadado y el fanático religioso confundía y aterraba a quienes lo escuchaban. No había remordimiento humano. No había esa chispa de conciencia que incluso los criminales más duros suelen mostrar al final. En Fish solo había un vacío negro y profundo. El impacto de estas confesiones en los detectives encargados del caso fue devastador. Hombres como William King, que creían haberlo visto todo, salían de la sala de interrogatorios pálidos, necesitando aire fresco y alcohol para limpiar sus mentes de las imágenes que Fish había pintado con palabras. La sociedad de la época, que apenas empezaba a entender conceptos como la psicopatía sexual, se enfrentaba a un mal que no tenía nombre. Los periódicos, aunque censuraron los detalles más gráficos del canibalismo y las perversiones sexuales, transmitieron lo suficiente como para sumir a Nueva York en un estado de shock colectivo. La gente se preguntaba cómo un ser así había podido caminar entre ellos durante tanto tiempo sin ser detectado. Fish también habló de su familia, de sus hijos, a quienes, según él, nunca había tocado de esa manera, aunque los registros sugerían un ambiente doméstico de abuso y negligencia. Intentó pintar una imagen de sí mismo como un buen padre que luchaba contra demonios externos, pero la realidad de sus actos contradecía cualquier intento de humanización. Sus hijos, ya adultos, renegarían de él, horrorizados al descubrir que el anciano extraño que era su padre era en realidad el monstruo más temido de la nación. A medida que se acumulaban las páginas de la confesión firmada, quedaba claro que el juicio no sería sobre si Fish lo hizo o no. La evidencia era abrumadora, y su propia boca era su peor acusadora. La batalla legal se centraría en su cordura. ¿Podía un hombre que se comía a niños y se clavaba agujas en la ingle ser considerado legalmente cuerdo? ¿Entendía la diferencia entre el bien y el mal, o vivía en una realidad alternativa donde esas normas no aplicaban? Fish parecía ansioso por el juicio, no para defenderse, sino para tener una audiencia más grande ante la cual exponer su filosofía del dolor. La fase de investigación policial concluyó con un expediente que era un descenso literal a los infiernos. Fish había proporcionado los mapas, los nombres y los métodos. Había entregado a la justicia no solo el cuerpo simbólico del delito, sino la anatomía completa de una mente rota. Con las confesiones firmadas y las pruebas físicas catalogadas, el escenario se trasladaba ahora a la corte del condado de Westchester, donde un jurado tendría que mirar a la cara a la sombra gris y decidir si merecía vivir en un asilo o morir en la silla eléctrica. La historia del vampiro de Brooklyn estaba lejos de terminar. Su acto final sería un espectáculo público donde la ciencia, la ley y la religión chocarían violentamente. El juicio del pueblo contra Albert Fish comenzó en marzo de 1935 en el Tribunal del Condado de Westchester, en White Plains, Nueva York. La atmósfera que rodeaba el edificio no tenía precedentes. Periodistas de todo el país se habían congregado como buitres, ansiosos por transmitir los detalles escabrosos de un caso que mezclaba religión, canibalismo y abuso infantil. El público, fascinado y horrorizado a partes iguales,
luchaba por conseguir un asiento en la galería. Sin embargo, cuando el acusado entró en la sala, se produjo un murmullo de incredulidad. No vieron a un monstruo rugiente ni a una bestia salvaje. Vieron a un anciano frágil de 65 años, con el cabello gris peinado hacia atrás y una expresión de despiste senil. Parecía el tipo de hombre que alimenta a las palomas en el parque, no el que descuartiza niños. Esta disonancia visual fue el primer obstáculo que la fiscalía tuvo que superar, convencer al jurado de que detrás de esa fachada de abuelo inofensivo se escondía el mismísimo diablo. La defensa de Fish, liderada por el abogado James Dempsey, tenía una estrategia clara y única: la locura. No intentaron negar los hechos. Con las cartas de confesión, los restos encontrados y la propia admisión del acusado, negar los crímenes hubiera sido absurdo. En cambio, Dempsey apostó todo a demostrar que Albert Fish estaba legalmente demente, que su mente estaba tan rota y distorsionada que no podía distinguir entre el bien y el mal. Para ello, la defensa trajo al estrado a una serie de psiquiatras eminentes, entre ellos el Dr. Frederick Bertham, quien más tarde escribiría extensamente sobre el caso. El testimonio del Dr. Bertham fue uno de los momentos más impactantes del juicio. Describió a Fish no como un criminal común, sino como un espécimen psiquiátrico único. Habló de sus delirios religiosos, de cómo Fish creía que Dios le hablaba y le ordenaba castigar a los niños para purificarlos. Explicó el concepto de coprofagia y masoquismo extremo que definía la existencia del acusado. Pero la prueba reina de la defensa no fueron las palabras, sino las imágenes. Se mostraron al jurado las radiografías de la pelvis de Fish. En la sala oscura, las placas iluminadas revelaron las docenas de agujas incrustadas en su carne, brillando como pequeñas estrellas de dolor autoinfligido. El jurado jadeó con acento agudo. Era una prueba física irrefutable de que el hombre sentado en el banquillo no funcionaba como un ser humano normal. ¿Quién en su sano juicio viviría con agujas clavadas en la ingle por placer? Sin embargo, la fiscalía, dirigida por el implacable fiscal de distrito Elbert Gallagher, tenía un argumento mucho más pragmático y letal. La ley de Nueva York en aquel entonces, basada en las reglas Emenacten, establecía que para ser declarado inimputable por locura, el acusado debía ser incapaz de entender la naturaleza y calidad de sus actos, o no saber que lo que hacía estaba mal. Gallagher argumentó brillantemente que independientemente de las perversiones y delirios de Fish, él sabía perfectamente que sus actos eran ilegales. ¿Por qué si no había engañado a los padres de Grace con un nombre falso? ¿Por qué se había llevado a la niña a una casa aislada en otro condado? ¿Por qué había escondido los restos y limpiado la escena del crimen? La planificación, el engaño y el ocultamiento eran pruebas de una mente calculadora, no de una mente perdida en la locura. Fish sabía que la sociedad condenaba sus actos, y por eso los realizaba en secreto. Durante el transcurso del juicio, el comportamiento de Albert Fish fue tan perturbador como los crímenes mismos. Se sentaba en su silla con una calma absoluta. A veces parecía aburrido, a veces divertido. Se dice que llenaba sus bolsillos con caramelos que le pasaban los curiosos, y que escuchaba los relatos de su canibalismo con una atención crítica, como si estuviera evaluando la precisión de una biografía. Cuando se leyeron las partes más gráficas de su carta a la señora Bath, Fish no bajó la mirada avergonzado. Al contrario, sus ojos brillaban con una intensidad que muchos describieron como inhumana. Disfrutaba siendo el centro de atención, disfrutaba reviviendo el horror ante una audiencia cautiva. Para él, el juicio no era un castigo, sino la culminación de su obra maestra. El enfrentamiento entre la psiquiatría y la ley fue feroz. Los médicos decían que estaba loco, la ley decía que era malvado. Gallagher pintó a Fish como un depredador sádico que usaba la religión como excusa, no como causa. Argumentó que permitir que Fish fuera a un asilo sería una burla a la justicia y a la memoria de la pequeña Grace. El jurado, compuesto por hombres de familia, tuvo que sopesar la evidencia científica de una mente enferma contra la evidencia moral de un acto imperdonable. La imagen del vestido blanco de Grace y los detalles de su desmembramiento pesaron más que cualquier diagnóstico clínico. Tras 10 días de juicio, el caso fue entregado al jurado. La deliberación fue rápida.
durando apenas una hora. Cuando regresaron a la sala, el veredicto fue unánime: culpable de asesinato en primer grado. El juez no titubeó al dictar la sentencia. Albert Fish debía morir en la silla eléctrica. La reacción de Fish ante su condena a muerte ha pasado a la leyenda negra de la criminología. No lloró, no suplicó, no se desmayó. Según los testigos, sus ojos se iluminaron y una sonrisa torcida apareció en sus labios. Más tarde, declararía que la idea de la silla eléctrica le fascinaba. La veía como el dolor supremo, la experiencia final de masoquismo que había estado buscando toda su vida. Dijo con una frialdad que hiela la sangre: «Qué alegría morir en la silla eléctrica. Será el estremecimiento supremo, el único que no he probado todavía». Fish fue trasladado a la prisión de Sing Sing para esperar su ejecución en el corredor de la muerte. Durante los meses de espera, fue un prisionero modelo. Leía su Biblia, comía con apetito y dormía profundamente. Los guardias y el capellán de la prisión estaban desconcertados por su tranquilidad. No había ni rastro de arrepentimiento. Fish seguía sosteniendo que había hecho la voluntad de Dios, y que su muerte sería simplemente una transición a un plano superior donde sería recompensado por sus sacrificios. Esta certeza delirante lo protegió del miedo hasta el último segundo. El 16 de enero de 1936 llegó el día final. Albert Fish, ahora con 65 años, se vistió con cuidado y caminó hacia la cámara de la muerte sin necesidad de ser arrastrado. Entró en la sala donde Old Sparky, la infame silla eléctrica de Nueva York, lo esperaba. Había testigos presentes, incluyendo médicos y periodistas, que observaban en silencio. Fish se sentó en la silla con la misma naturalidad con la que uno se sienta en el porche de su casa. Incluso ayudó al verdugo, Robert Elliot, a colocar los electrodos en su pierna, subiéndose el pantalón para facilitar el trabajo. Existe una leyenda persistente sobre la ejecución de Albert Fish que merece ser mencionada, aunque entra en el terreno de lo anecdótico. Se dice que las agujas que Fish tenía incrustadas en su pelvis causaron un cortocircuito durante la primera descarga, o que interfirieron con el flujo de la electricidad, requiriendo una segunda descarga más potente para matarlo. Si bien los registros oficiales indican una ejecución estándar con 2 descargas para asegurar la muerte clínica, la idea de que su propio cuerpo modificado por su locura se resistió a morir añade una capa final de misterio a su figura. Sus últimas palabras, o la falta de ellas, también son objeto de debate. Algunos dicen que murmuró algo ininteligible sobre Dios, otros que simplemente sonrió. Lo cierto es que cuando el interruptor se activó y los 2000 voltios recorrieron su cuerpo, el monstruo que había aterrorizado a Nueva York durante décadas dejó de existir. El humo subió de los electrodos y el olor a carne quemada llenó la sala, un final irónico para un hombre que había hecho del consumo de carne humana su sacramento. La muerte de Albert Fish cerró el caso legal, pero no cerró la herida en la sociedad estadounidense. El caso expuso una vulnerabilidad que nadie quería admitir, que el mal no siempre tiene cara de monstruo, que puede esconderse detrás de la apariencia de un anciano amable, que la locura puede caminar libremente por nuestras calles y que nuestros hijos nunca están completamente a salvo. La familia Bath obtuvo su justicia legal, pero ninguna ejecución podía devolverles a Grace ni borrar las imágenes que la carta de Fish había grabado en sus mentes. El legado de Fish es oscuro y complejo. Para la psiquiatría forense, se convirtió en un caso de estudio fundamental sobre la psicopatía sexual, el masoquismo y la esquizofrenia paranoide. Su cerebro fue extraído y analizado después de su muerte, aunque no se encontraron anomalías físicas evidentes que explicaran su comportamiento, demostrando que el mal reside en el software de la mente, no necesariamente en el hardware del cerebro. Hoy, la historia del vampiro de Brooklyn sigue siendo una de las más inquietantes del género true crime, no por el número de víctimas que nunca se pudo confirmar con exactitud, sino por la naturaleza de los crímenes y la personalidad del asesino. Albert Fish nos obliga a mirar al abismo, y reconocer que, a veces, el abismo nos devuelve la mirada con los ojos de un anciano bondadoso que ofrece dulces. Su vida y su muerte nos recuerdan que la frontera entre la civilización y la barbarie es frágil, y que los verdaderos monstruos son aquellos que caminan entre nosotros, invisibles, grises y pacientes,
Así concluye la crónica de la sombra gris que acechaba Nueva York. Una historia de inocencia perdida, de obsesión policial y de una maldad tan pura que desafía toda comprensión racional. Que el recuerdo de Grace Budd y de todas las víctimas conocidas y desconocidas sirva como un faro de advertencia en la oscuridad, recordándonos que debemos proteger a los vulnerables y nunca confiar ciegamente en las apariencias. Si valoras el periodismo de investigación objetivo y riguroso, suscríbete a nuestro canal, activa la campana y deja tu like para apoyar nuestro trabajo. Tu opinión es vital, deja un comentario y únete a la comunidad Misteria. Gracias por acompañarnos. Y así cerramos el expediente de Albert Fish, el vampiro de Brooklyn. Hemos mirado a los ojos de la locura, en su forma más pura y anciana, en las calles grises de una Nueva York deprimida. Pero el horror no solo habita en la pobreza ni en la suciedad. A veces, la oscuridad más profunda se esconde bajo las luces más brillantes. En nuestro próximo encuentro, dejaremos atrás la frialdad de la costa este para viajar al otro lado del país. A la Tierra Dorada. A la fábrica de sueños donde miles de jóvenes llegan buscando la fama y donde, a veces, solo encuentran un final prematuro. Viajaremos a Los Ángeles, al año 1947. Imagina caminar por un solar baldío en Leimert Park, una mañana de enero. El sol de California empieza a calentar el asfalto. ¿Ves algo entre la hierba? Parece un maniquí roto, desechado, pálido y separado en dos piezas. Te acercas y te das cuenta de que no es plástico. Es Elizabeth Short. El caso que abordaremos a continuación es la madre de todos los misterios sin resolver de Estados Unidos. Hablaremos de una joven aspirante a actriz conocida eternamente como la Dalia Negra. Un crimen que no fue solo un asesinato, sino una puesta en escena macabra y quirúrgica. Un cuerpo drenado de sangre, cortado con precisión médica por la cintura y con una sonrisa grotesca tallada en su rostro de oreja a oreja. ¿Quién era realmente Elizabeth? ¿Fue víctima de un cirujano demente, de un gángster intocable o de las propias sombras de Hollywood que devoran a sus hijos? Nos adentraremos en una investigación llena de corrupción policial, pistas falsas, periodistas sin escrúpulos y una lista de sospechosos que incluye a las figuras más poderosas de la época. Prepárate, porque si Albert Fish te mostró la cara del mal en un anciano solitario, la Dalia Negra te enseñará que en la ciudad de Los Ángeles el diablo viste de etiqueta. Suscríbete y activa las notificaciones. No querrás perderte la verdad sobre sombras sobre Hollywood. Hasta la próxima.